salvando las distancias, creo que mi participación también tuvo mucho que ver con Dios. No por mis méritos, ya que soy un indigno siervo del Señor, pero porque Dios habrá querido que estuviera allí. Porque, no sé por qué bien, pero por fuerza de las circunstancias, me he convertido en una especie de piedra en el zapato de los desmalvinizadores. Llevamos 33 años de desmalvinización. No por mis méritos, sino porque estuve allí. Esa desmalvinización tiene un pequeño escollo en mi testimonio, porque a mí nadie me contó la guerra, yo estuve allí, y no hubo otros periodistas que pudieran contradecir lo que yo cuento, lo que yo relato, que no es otra cosa que la verdad. Esto me ha hecho pagar un precio, porque quizás ustedes saben que me las vi en figurillas para seguir trayendo el pan a mi familia después de haber estado en Malvinas, cosa que no lamento en absoluto. Me he tenido que exiliar, he sido calumniado, perseguido, pero nadie me quita lo bailado. Haber estado codo a codo con nuestros combatientes en Malvinas, en una misión que por voluntad de Dios se ha continuado hasta el día de hoy. Yo sigo peleando por la verdad de Malvinas, y les cuesta mucho a los desmalvinizadores acallarme, desacreditarme, justamente por esto, de que no hay otro que pueda decir, no, yo estuve allí y esto no fue así. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, por voluntad divina, porque realmente explíquenme ustedes, si no es que Dios quiso así, e insisto, no por mí que soy indigno, sino porque estaba en sus designios, van a saber por qué. Explíqueme cómo entre, qué sé yo, 1000 periodistas que había en 1982, el único que se convierte en corresponsal de guerra que cubre todo el conflicto desde las Malvinas es un ruso nacido en Austria. O sea, las probabilidades de que esto ocurriera eran infinitesimales, era imposible que esto pasara, de que yo fuera el único que estuviera allí, y pasó. Entonces, yo creo que pasó porque Dios quiso que yo fuera una piedra en el zapato de los desmalvinizadores. ¿Cómo ocurrió esto? Quizás tuvo que ver también mi deseo intenso de que las Malvinas fueran recuperadas, porque desde chico yo soñaba con la recuperación de las Malvinas. Yo quería ser marino para recuperar las Malvinas. En mis fantasías de niño, yo me acuerdo que volvía de la escuela primaria, que eran como 15 cuadras caminando, y llevaba el folleto de ingreso a la Escuela Naval Militar, que tenía las fotos de todos los barcos argentinos de guerra de aquella época, y me imaginaba almirante de la flota que iba a recuperar las islas, porque era la única y la última aventura romántica, justa, que podía emprender un argentino. Llega el 2 de abril, yo ni siquiera estaba en Canal 7, yo estaba fuera del juego. Eso sí, días antes me había llamado el productor y me había dicho, ¿no querés volver al Canal 7, al noticiero? Yo había tenido desavenencias con el productor, me había ido a otro canal. Y como yo me aburría bastante en el otro canal, porque tenía bajo presupuesto, no se viajaba, acepté. Dije, bueno, reconocieron mis talentos, me están contratando porque reconocieron mis talentos. Y no era así, porque él ya sabía lo que se venía, sabía que me gustaba este tipo de coberturas, y me había recontratado para que justamente yo fuera a Malvinas. Pero no me lo dijo, yo no sabía nada el 2 de abril. El 2 de abril me despierta Víctor Sueiro, me llama por teléfono y me dice, hemos recuperado las Malvinas. Fue una gran alegría y al mismo tiempo una gran depresión. Yo me lo había perdido, yo estaba en mi casa. ¿Y qué pasó? Yo ese 2 de abril tenía que ir al canal a filmar un promo de mi reingreso al noticiero. Y cuando llego le digo al productor, le digo, ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Joprón tiene asma. Digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, me dijo. Claro, lo tenía todo fríamente calculado. Entonces yo llego a Malvinas
recién el 3, porque el 2 no lo dejaron entrar. Y el 3 éramos como 40 periodistas en un avión fletado para eso. Nos tuvieron 2 horas ahí y nos hicieron volver. Después de hacer entrevistas frenéticamente ahí, el 3 de abril nos hicieron volver. El 4 volví a entrar. Y así en abril estuve entrando y saliendo porque me pedían que hiciera transmisiones también desde Comodoro Rivadavia. ¿Y qué pasaba en abril con los periodistas? Venían los periodistas a Malvinas, grupos que llegaban, hacían sus notas y se volvían, nadie se quedaba. Y no porque los militares no los quisieran dejar, porque delante mío, el corresponsal de guerra, yo no era corresponsal de guerra, el corresponsal de guerra, el que tenía el carnet de corresponsal de guerra del diario La Nación, Corbellini y Rosende, le decían el Comodoro, Menéndez le ofrece que se quede, que le da alojamiento, etc. Y él contesta, no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Cosa increíble. Existía el corresponsal de guerra que era el que tenía el carnet, que estaba acreditado frente a las 3 armas, pero ¿qué hacían? Iban a tomar café al edificio Cóndor, al edificio Libertador, al edificio Libertad. Algunos llegó en estos contingentes de periodistas que hacían un toque y me voy, algunos llegó, pero no se quedaban. Y claro, después ¿qué pasó? Después se cerró el bloqueo y ya los aviones Hércules que entraban no iban a traer periodistas, ya nadie más podría entrar. Entonces quedamos en las islas, yo con mi camarógrafo, mi ayudante, que después lo tuve que enfrentar al continente porque le agarró un ataque de pánico, no resistió, y un grupo de 5 miembros de la agencia TELAM. O sea que hasta TELAM, había 2 cronistas, 2 fotógrafos y un técnico. Si TELAM hubiera seguido cubriendo la guerra, bueno, la gente de TELAM podría decir, no, esto no es así, contrarrestar mi testimonio sobre Malvinas. Pero la agencia TELAM siempre tuvo alguna vinculación oscura, y bueno, hoy más que nunca, con los poderes del gobierno, con los servicios de inteligencia. Y uno de los cronistas empezó a publicar cosas totalmente falsas, inventadas. Por ejemplo, inventó que el piloto Jukic con su Pucará había muerto atacando el portaaviones Hermes, una cosa absurda porque el portaaviones, el Pucará no es para atacar buques de guerra, y menos de ese calado, de esa envergadura. Pero bueno, esa mentira que fue publicada en los diarios, hay dibujos en gente de un Pucará atacando el portaaviones, esa mentira pasó. Pero días más tarde, este cronista, probablemente que respondía a algún servicio de inteligencia que no era el que respondía Menéndez, publica que hubo un ataque inglés donde murieron 12 Kelpers y 30 Kelpers fueron heridos. Totalmente inventado, nunca había ocurrido el ataque. Entonces Menéndez, que temblaba por la integridad de los Kelpers, se enoja con ellos y lo increpa a este periodista, cronista de TELAM, y le dice, ¿por qué inventó esto? No, yo estaba haciendo acción psicológica, confirmando esta sospecha mía de que trabajaba para un servicio de inteligencia. Entonces, enojado, Menéndez le quita los equipos a TELAM. Y yo me quedo como el único corresponsal que sigue trabajando, sigue cubriendo. Le devolvió los equipos a TELAM recién a fin del conflicto, 2 días antes de la rendición. Durante todo ese tiempo, los muchachos de TELAM se quedaron en la hostería que habían copado, tomando whisky, de lo cual siempre se jacta este cronista, pero no cubrían los eventos. Entonces, una vez más, increíblemente, quedé yo como el único periodista en las islas que cubrió todo el conflicto. Lo cual, tiene esto de bueno para mí, que nadie puede contrarrestar mi testimonio sobre lo que pasó en Malvinas, por un lado, pero también tuvo el precio de que me persiguieran, me calumniaran, todo lo que más o menos ustedes saben. Porque yo fui el único que di la cara como civil en Malvinas. Y hasta se han dado algunos episodios curiosos o graciosos. Hace unos años, 2 o 3 años, entro en un café y veo un comando amigo mío, Negretti, que está con otro señor, y me siento para saludar 2 segundos. Ese otro señor era el general Bruera, que había sido jefe de la Casa Militar de Menem, y me cuenta que cuando Menem va a visitar Londres, los servicios de inteligencia británicos le dijeron que en su comitiva no podían ir 2 personas.
Una era yo y el otro Figuretti. Ni Figuretti ni yo iban a ser aceptados en la comunidad convenio. Claro, los ingleses me tenían bastante en la mira porque, entre otras cosas, yo me pasé todo el conflicto luciendo una chaqueta de un Royal Marine que era una chaqueta de trofeo, con lo cual era como un trapo rojo para los ingleses. ¿Por qué digo yo que, reitero, por indigno que soy, y lo soy, es importante que yo haya quedado como testigo de esa gesta? Porque durante 33 años han venido distorsionándola, acallándola, tergiversándola, ensuciándola. Recién Delicia Yaquino hablaba de esto que Nelson Castro recogió una noticia que también salió en los diarios, de que hubo violaciones de enfermeras durante la Guerra de Malvinas. Una canallada total, porque en Malvinas ni siquiera hubo enfermeras, ni una. Hubo 6 instrumentadoras a bordo del buque Iriza, pero nunca bajaron a tierra firme, siempre se quedaron en el buque. O sea, es una mentira, además, muy fácilmente de demostrar como mentira. Pero ¿qué pasa? Ponen un titular: violaciones de enfermeras en la Guerra de Malvinas, y mucha gente lee los titulares nada más. Esta campaña de calumnia contra nuestra gesta empieza en el 82 y sigue hasta el día de hoy. O sea, empieza con Alfonsín, que dijo que la Guerra de Malvinas era un carro atmosférico. Puede haber un insulto peor que ese. Y además que Alfonsín cancela la celebración del 2 de abril y lo que los norteamericanos llaman, los anglos llaman justicia poética. ¿Qué día lo entierran a Alfonsín? El 2 de abril. Él quiso enterrar el 2 de abril y el 2 de abril terminó enterrándolo a él. Pero desde Alfonsín hasta acá se sigue tratando de manchar esa noble causa, llegando al extremo en este gobierno. Y esto no es política, esto son noticias que salieron en los diarios. La Presidenta de la Nación, el 1 de marzo, en su discurso al Congreso, le propuso un grupúsculo de excombatientes que no combatieron, un grupúsculo renegado, de que acudiera a la Corte Internacional de Derechos Humanos en Costa Rica para denunciar a nuestro país por violaciones de derechos humanos en Malvinas. Y después sale a caretear de que es malvinera, o sea, una contradicción total. En Malvinas hubo abusos, yo no vi ninguno, pero sí le creo a los combatientes que testifican que hubo casos aislados de taqueos, me parece totalmente repudiable, pero nunca hubo crímenes de lesa humanidad, y esto hasta la Corte Suprema lo desestimó. Y a pesar de que la Corte Suprema desestimó esto, se quiere seguir manchando Malvinas ahora en un foro internacional, en la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué tanta hazaña contra Malvinas? Uno podría decir, bueno, es venganza ideológica. Está bien, puede ser que sí, pero me parece que no explica todo eso. Otra explicación puede ser, bueno, y es muy probable que también sea parte de la explicación, es que hay que seguir demonizando lo militar en bloque. No puede haber militares buenos. Si decimos que hubo militares que se batieron con valor y honor en Malvinas, entonces estamos reivindicando una parte de los militares y entonces, de alguna manera, estamos dando luz verde a que volvamos a tener Fuerzas Armadas, que ahora no las tenemos. O sea, puede cambiar la opinión pública y preguntarse, ¿cómo? Todos nuestros vecinos están armados hasta los dientes y nosotros estamos indefensos. Ese es un motivo importante, pero quizás va mucho más allá. Quizás el motivo de que no quiera que se sepa la verdad sobre Malvinas es que Malvinas no es solamente nuestro pasado, Malvinas es nuestro futuro y nos quieren cortar nuestro futuro. ¿Por qué Malvinas es nuestro futuro? Malvinas es nuestro futuro porque los valores cuyos portadores fueron los héroes, los valores de Malvinas como el coraje, el amor al prójimo, la abnegación, el autosacrificio, son los únicos valores que nos pueden ayudar a levantarnos de las rodillas y a crear esa Argentina nueva, distinta, normal, que nos merecemos los argentinos, o a la que por lo menos debemos aspirar. Porque si se reivindican los héroes, si en las clases de todas las escuelas, en vez de mostrar la película del cobarde, el
Edgardo Esteban, Iluminados por el Fuego, se muestra en películas donde hablen de los héroes, puede cambiar esta sociedad, porque el ejemplo de los cobardes adocena y el ejemplo de los héroes obliga. Y no quieren que tengamos el ejemplo de héroes porque quieren seguir teniendo un pueblo adocenado, un pueblo que solo piense en llenar la canasta del supermercado y no se eleve por encima del día a día. Los héroes, cuyos valores son los que acabo de decir, los valores eternos, pueden cambiar este país si el mensaje de ellos llega a la juventud. Por imitación, por ejemplo, no por arengas, es como se puede cambiar la mentalidad de una población. Por el ejemplo de los héroes, de ahí que no quieran que llegue. Héroes que tuve el honor de conocer en Malvinas, que me han brindado su amistad y que me duele en el alma de que sigan siendo desconocidos por el grueso del pueblo argentino, cuando en todo país que se precie, los héroes son puestos en un pedestal, siempre, porque sin héroes no hay nación. Sin héroes no hay nación, no puede haber una nación. Ya sean héroes míticos o héroes reales, son la base de la existencia de las naciones. Y los nuestros son absolutamente reales y frescos, recientes, caminan entre nosotros por las calles, podrían ser el tónico moral que cambia nuestra sociedad decadente. Entre muchos de los héroes que conocí, la otra vez revisando mis papeles, veo un papelucho ya ajado por el tiempo que decía varios nombres y teléfonos. ¿Qué pasaba? Nosotros que andábamos por las trincheras con mi camarógrafo, nos veían los militares y nos decían: no podés llamar a mi familia y decir que estoy bien. Y por supuesto siempre aceptábamos, llamábamos a nuestra familia se comunicaba con los militares. Y ese era el papelito que yo encontré. Decía, subteniente Gómez Centurión, teléfono tal, y después había otros apellidos. El subteniente Gómez Centurión, un héroe de la batalla de Darwin, tiene la condecoración máxima que puede tener un oficial argentino, un militar argentino, que es la Cruz al Heroico Valor en Combate. Un hombre absolutamente excepcional, ya en su época de subteniente. Cuando un buquecito nuestro, guardacostas, transporta cañones a Darwin y es hundido, ¿qué hace Gómez Centurión? Comando, previsor, había traído su traje de buzo y en esas aguas heladas de Malvinas se mete con el traje de buzo y va sacando ese cañón que después participó de la defensa. Saca el cañón, saca provisiones, saca un montón de cosas. El único que se le había ocurrido llevar un traje de buzo. Ya eso lo muestra el talante, muestra la fibra de este oficial. Y en la batalla de Darwin, Gómez Centurión, que integra esa gloriosa compañía del Regimiento 25 que combatió allí, que entre otros héroes tenía al teniente Esteves, Gómez Centurión abate a un paracaidista inglés de apellido Barry. En un principio se confundió, se pensó que era el jefe de los paracaidistas, Jones, pero no, era Barry. Y cuando tienen que retroceder, porque el enemigo los estaba empujando y no podían seguir reteniendo la posición, cae herido un cabo de nombre Luis Fernández. Y había la imposibilidad de retirarlo. Tratan de sacarlo del combate. Un soldado álamo que vive en Córdoba, o Alamo, se planta frente a Fernández y lo cubre disparando contra los ingleses mientras otros camaradas tratan de sacarlo, pero finalmente no logran evacuarlo. Entonces Gómez Centurión se inclina ante este cabo y le dice: ahora debemos replegarnos, pero yo te voy a ir a buscar. Y lo dejan. Se repliegan Gómez Centurión y sus hombres, y a la noche Gómez Centurión tiene además la honestidad intelectual de contarlo. Le entra la duda: voy a arriesgarme a ir a buscarlo cuando probablemente o está desangrado o ya lo tienen los ingleses y lo están tratando. Y en ese momento los soldados conscriptos de Gómez Centurión le dicen: señor, usted prometió ir a buscarlo. Y entonces él reacciona y dice: pero claro, por supuesto, y pide voluntarios para ir a buscar al soldado, al cabo herido. Habían pasado 2 días sin comer, 4 días empapados. Y
cuando pide voluntarios, pide 2 voluntarios, no 2, 4 soldados conscriptos de 18 años, estos supuestos chicos de la guerra, se ofrecen para ir a buscar al camarada herido. Él elige a 2, Aguirre, Bengoa y Carovio. Se meten detrás de las líneas enemigas en medio de esa noche malvinera que es oscura, negra, de tal negritud que no se ven ni las manos de uno, y encuentran al cabo y lo sacan y le salvan la vida. Le dedicamos con Carlos Longoni, un cantante santafesino, una canción justamente a Gómez Centurión y a sus hombres, los centuriones, que tiene mucha relevancia justamente en el momento de hoy, porque entre otros motivos, además de que ya les explicité del ejemplo de los héroes como tónico moral, que debería ser una cuestión de Estado, Gómez Centurión es hoy un funcionario que podría llegar a tener poder en el día de mañana. Y si Gómez Centurión, un hombre del talante de Gómez Centurión, el día de mañana llega a ser ministro de la Nación, yo le garantizo que va a ser una oportunidad histórica única. Pasamos entonces el video de los centuriones. ¿Podemos apagar la luz? Contra los mares y royal nariz, pensaron que triunfaban bien de prisa, mas no les fue tan fácil darnos fin. En medio de una tregua, un talabarri termina abrir el fuego a traición, mas con su paz certero al grito barre el audaz de nuestra sección. Con altos mandos, cantos de varones, con un cura parada con razón, hablaron del honor los centuriones, del subteniente Gómez Centurión. Hablaron del honor los centuriones, como los de Juan Gómez Centurión. Bravo cordobés lo va a escudar, rodilla en tierra, tira el gardecito, para que hoy lo traten de evacuar. Al cabo herido no pudieron rescatarlo, quedó en la retaguardia del Sanjón, y ya de noche se lanzaron a buscarlo 2 voluntarios y el jefe de sección. Con altos pero sobresalieron, y esto no debe ofender a nadie, los pilotos. Realmente a mí siempre los percibí como una raza aparte, y muchas veces me pregunté por qué se destacaron tanto. Y no sé, quizás aquí nuestro halcón presente me pueda corregir o rectificar, pero ya el hecho de subirse a un avión monoplaza
indica que hace falta cierta cantidad de narices, por no decir otra cosa. ¿O no? Porque un avión monoplaza se planta el motor y chao, fuiste. Había una selección en ese sentido. Lamentablemente esa selección aparentemente no existía de la manera masiva que existía en la Fuerza Aérea y en las otras armas, porque en las otras armas se había convertido en un trabajo de escritorio ser militar. Llevábamos 100 años sin guerra. Entonces, lo demostró la guerra contra la subversión y lo demostró la guerra de Malvinas. Llegaban a los altos mandos gente que era general de escritorio, almirante de escritorio, gente que no se quería jugar. No se quiso jugar en la guerra contra la subversión porque no quiso enfrentar al subversivo cara a cara con la ley en la mano, como había que haberlo hecho. Prefirieron la guerra sucia por cobardía. Estaba presente, ya vigente, la ley que condenaba a muerte al terrorista que fuera sorprendido. Y nadie tuvo el coraje de firmar una pena de muerte. En vez de hacer esta metodología indigna de un combatiente cristiano, que es la de ir a buscar de noche a alguien y después liquidarlo a escondidas, que era no solamente ilegal, mucho peor, era una represión inmoral, y a consecuencia de ella se fue destrozando las Fuerzas Armadas. Y al día de hoy, si nosotros estamos gobernados por montoneros, es debido a esa metodología. Los generales y almirantes demostraron que no tenían vocación de guerreros. ¿Qué puede haber mayor que el grado de general? El grado de caído en combate por la patria, y tenían servida en bandeja la oportunidad de hacerlo y pasaron de largo. Las palabras del himno "Os juremos con gloria a morir" fueron un sonido hueco para las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes, en Malvinas había 4 generales, ninguno se quiso jugar. Había un viejo general Señoranz que había sido profesor de Galtieri y le pide una cita después del 2 de abril. Galtieri lo recibe y Señoranz le dice: mire, Galtieri, en esta guerra tiene que morir un general. Y esos 4 que usted mandó, ninguno va a morir. Mándeme a mí que yo voy a ser el general que muera en Malvinas. Y no lo mandaron, y no murió ningún general. Y no solo los 4 de Malvinas que dejaron pasar esa hermosa oportunidad de tener su estatua por ahí frente a la del general San Martín, prefirieron el bronceado de Mar del Plata al bronce, prefirieron comerse 3.000 bifes de chorizo más en su vida que pasar a la historia. Los 30 y pico de generales que quedaron en el continente, se quedaron en el continente, habían estudiado toda su vida para ir a la guerra. Se produce la primera guerra en 100 años de historia argentina y no tienen ni siquiera la curiosidad profesional de subirse un avión y ir a ver cómo es una guerra, ya no digo de irse a hacerse matar. Los almirantes nuestros escondieron la flota en los puertos bajo el pretexto de que si sacábamos los barcos nos lo iban a hundir. Perdón, ¿para qué están los barcos de guerra si no es para ser hundidos en una guerra en defensa de la patria? Los buques de la Armada fueron representados por los mercantes desarmados que sí anduvieron por esa zona y se animaron y no tuvieron miedo de que los fueran a hundir, o por pequeñas barcazas, cáscaras de nuez que hacían el alige y el tránsito entre las islas, como por ejemplo la embarcación Forrest, una pequeña embarcación que fue tomada a los Kempers y que tenía como comandante un capitán Molini, que el día 1 de mayo es atacado por un helicóptero artillado. En esa cáscara de nuez, él tenía una decena de fusiles, nada más. Cuando el helicóptero empieza a hacerle fuego, Molini, lejos de amilanarse, le ordena a su exigua tripulación a que haga fuego con fusiles y marcha adelante hacia el helicóptero. El helicóptero baja casi hasta el nivel del mar para tomar puntería y pegarle al barco, y le pega al barquito pero Molini sigue a toda marcha hacia el helicóptero, decidido a embestirlo. Y al último momento el helicópterista inglés emprende el vuelo. Entonces Molini le comunica la superioridad: el enemigo se está retirando, me destaco en su persecución. El helicóptero vuela hasta una isla, se posa ahí,
está echando humo, o sea que nuestros tiros lo habían alcanzado, y Moneni sigue a toda marcha, claro, en ese barquito a toda marcha, 9 nudos por hora, o sea, 14 kilómetros por hora, pero decidido en fila para seguir peleando en el helicóptero, y finalmente el helicóptero toma vuelo y se raja. Estos pequeños barquitos salvaron el honor de la Armada que escondió sus buques en los puertos, y esto no es un deshonor para los oficiales, ni los suboficiales, ni los tripulantes, porque probablemente muchos de ellos estaban mordiendo los codos, ¿cómo es que en esta guerra no estamos interviniendo? Pero sí es un deshonor para los almirantes que hicieron esto. Entonces, volviendo al tema de la Fuerza Aérea, una de las cosas que yo siempre pensaba en Malvinas, que si bien a mí me llenaba de admiración como al resto del mundo los ataques de nuestros aviones A4, Mirage, Dagger, Supertandar contra la flota, que hundían y averiaban barcos, siempre pensé que su tarea de alguna manera quizás no era tan difícil como la de ustedes los pilotos de Pucará, porque si bien era muy difícil la tarea y muy heroica, eran 10 minutos de heroísmo, o media hora, o 2 horas, tanto que ellos estaban viviendo en esa ciénaga que era Malvinas, permanentemente bombardeados porque los ingleses buscaban pegarle, o no es así. Y a mí me decía, por ejemplo, Vila, que se sentía seguro cuando se subía al avión. En el avión, volando, en plena guerra, se sentía más seguro que en tierra. ¿Es así o es tal cual, ¿no es cierto? Entonces también, más allá del despliegue asombroso de valor, coraje y profesionalismo de los pilotos que venían del continente, hay que reivindicar también lo que hacían nuestros pilotos de Pucará, o los pilotos de Armaki de la Armada. Pero bueno, una vez más, lo más deslumbrante fue el ataque a la flota. Realmente no hay palabras para describir la admiración que nosotros sentíamos en ese momento al enterarnos de lo que estaban haciendo. Y también del sacrificio, de la abnegación de muchos de los pilotos que por ahí no tenían que haber participado de la guerra, que podían haber hurtado el bulto. Por ejemplo, no sé si vos conocés a Musso, Carlos Musso seguramente lo conocés. Carlos Musso era un piloto que se había retirado de la Fuerza Aérea y estaba volando en aerolíneas argentinas y quiso volver para pelear. Fíjense ustedes, deténganse un segundo. Él cambió Buenos Aires-Frankfurt con champán por San Julián Malvinas con misiles. Una grandeza extraordinaria de los pilotos, muchos de los cuales perdieron sus vidas, pero yo les garantizo que dentro de 100 años nadie va a saber quién fue Kirchner, Alfonsino Menem, pero todo el mundo va a saber el nombre de nuestros pilotos. Por ejemplo, de Guadagnini, porque van a estar en los libros de historia. Luciano Guadagnini ataca a la fragata Antílope y cuando lanza su bomba es alcanzado por la artillería enemiga. Podría haber intentado eyectarse. ¿Qué hace Luciano Guadagnini? Embiste con su propio avión al barco, al Antílope, le pega con su bomba y con su propio cuerpo y hundimos a la Antílope. Vamos a pasar la canción que con Carlos Loconi le dedicamos a Luciano Guadagnini, este as de la aviación argentina. Es como un rayo del poniente
Entre otros motivos de por qué tampoco se conoció como debería haberse conocido el accionar de nuestros héroes, está la condición humana lamentable, pero bastante natural, de la envidia. Porque hasta los propios camaradas de aquellos que fueron a la guerra muchas veces sintieron envidia y callaron y hasta discriminaron y hasta les hicieron camas a los combatientes que habían vuelto cubiertos de gloria, por envidia. Esto pasó en todas las armas también. Por ejemplo, a mí me decía el teniente Luis Antonio Caballero, artillero él, que cuando volvieron la orden era: hay que disciplinar a los malvineros. ¿Cómo disciplinar a los malvineros? Hay que aprender de ellos. Bueno, no se aprendió nada. Todos los estados mayores de todas las fuerzas del mundo aprendieron de la experiencia de Malvinas, menos nosotros. Por ejemplo, el caso en la Marina, lo mismo. En el caso del teniente de corbeta Carlos Daniel Vázquez, que con 40 hombres detuvo durante 8 horas el avance de 400 ingleses que se iban relevando, que pidió fuego de artillería sobre sí mismo con tal de parar a los ingleses, que tuvo casi un 90% de bajas y nunca se replegó, que el oficial que tenía que cuidarle las espaldas se fue sin avisarle, lo dejó solo, desprotegido. Cuando Vázquez baja a su pozo para volver a recargar su fusil, se asoma y 3 fusiles ingleses apuntándolo, se tiene que rendir, bueno, lo apalean, le hacen simulacros de fusilamiento. ¿Qué pasa? Al oficial que se replegó, porque era amigo del jefe del batallón, le dan la cruz al heroico valor de combate. Al que se fue sin avisar. Y a Vázquez no solo no le dan nada, sino que le ponen en el legajo que él se había replegado cuando nunca lo hizo. Vázquez estuvo 33 años hasta el día de hoy reclamando que le quiten esa mentira del alma y no se la quieren quitar. Algunas veces fue envidia, otras veces fue desidia. Por ejemplo, el caso de Eduardo Daguero. Eduardo Daguero era un joven alférez que protagonizó un hecho realmente heroico y de filmar una película de acción, si se quiere. Eduardo Daguero, con 2 soldados de 18 años, Morales y Coronel, fueron los únicos que no se rindieron en la batalla de Darwin, los únicos que no se rindieron. Eran ROA, lo que mencionaba acá el brigadier, eran observadores adelantados, estaban en las afueras de la base aérea Cóndor, en Pradera del Ganso, cubriendo los
caminos del cielo, las rutas, por donde podían venir los ingleses, y rutas que no estaban cubiertas por el radar nuestro. Tenían que dar una alerta si veían venir a los Harriers. Era, como él lo publicó en un librito que merecería ser reeditado y ampliado, eran los ojos del Cóndor, eran los ojos de la base aérea Cóndor. Cuando cae Darwin, ellos deciden no rendirse y emprenden un escape terrible en medio de la nieve. Una de las cosas que cuentan, por ejemplo, que caminaban de noche y de día, hacían una especie de hueco, ni siquiera un pozo en el terreno, se ponían mantas encima de ellos y caía la nieve encima de las mantas y se las aguantaban así hasta que oscureciera y seguir caminando. Finalmente son rescatados por un helicóptero que también con mucha bravura llega prácticamente al terreno que estaban rastrillando los comandos de la SAS y los pueden rescatar. Yo con Longoni hice una canción que se llama justamente Los Ojos del Cóndor para contar esta epopeya de Daguerro. El puesto de observación de Daguerro se llamaba Biguar y él usa ese nombre todavía hasta el día de hoy como Biguar. Y le mandé la canción a Crespo, al brigadier Crespo, que era el jefe de la Fuerza Aérea Azul, el jefe de los que peleaban en Malvinas. Y Crespo me contesta: "No, muchas gracias por la canción, no conocía ese episodio". Crespo no conocía el episodio. O sea, qué injusticia. Pues bien, reparémoslas en parte mostrando esta canción que tiene que ver con Daguerro, a quien entrevisté cuando terminó su escape, llegó a Puerto Argentino, vino barbado, vino destrozado el mundo, a tal punto había adelgazado que él cuenta que cuando volvió al continente y fue a la casa de su madre y tocó el timbre, la madre salió y le dijo: "¿Qué desea, señor?". No lo había reconocido ni la propia madre. Bueno, no me dejaron entrevistarlo en esas condiciones, se afeitó, se bañó y después lo entrevisté. Oficial que acompañado por estos dos soldados. Cuando
Fernando y a las 10:30 se realizó el rescate. Bueno, y el último tema, brevemente, el de los chicos de la guerra, los famosos chicos de la guerra. Ya se ha hablado aquí de esto, es una total falacia. Eran jóvenes pero pelearon como hombres, esto se ha dicho aquí. El brigadier Thompson, en su libro No Picnic, dice textualmente: estos adolescentes disfrazados de soldados nos estaban causando tantas bajas que consideré retirar a mis paracaidistas de Monte Longdon. Con eso está todo dicho. Pero bueno, uno de los casos más resonantes del supuesto chico de la guerra es el de Oscar Ledesma, a quien muy pocos conocen, y sin embargo es el soldado de 18 años que abatió al máximo jefe inglés muerto en combate en la guerra de Malvinas, al teniente coronel Herbert Jones. O casualidad, o no tanta casualidad, Ledesma también pertenecía a ese grupo verdaderamente de élite del teniente Esteves, y en la batalla de Darwin, él cuenta que vio cómo avanzaba un oficial inglés, obviamente él no sabía de quién se trataba, con una ametralladora de mano, hacia un pozo continuo donde había soldados del regimiento 12, 2 soldados, que se habían quedado sin municiones, y él les veía la cara de terror que tenían estos soldados, porque los iban a matar indefensos ya. Y entonces él dispara con su ametralladora Mac, cae el oficial inglés, pero él ve que está manoteando algo y piensa que está manoteando una granada probablemente para lanzárselas, y entonces se hace una segunda ráfaga y termina de matar. Cuando termina el combate, a Ledesma le dan una paliza a los ingleses, estaban muy enfurecidos porque era muy querido el teniente coronel Jones, un tipo muy respetado, admirado por sus soldados. Le dan una paliza, le ponen un fusil en la cabeza a Ledesma. Ledesma dice: bueno, acá se termina todo, no me mataron en el combate, me van a matar así, qué lástima morir así, pero finalmente no lo matan. Y nadie sabe quién es Ledesma. ¿Por qué nadie sabe quién es Ledesma? Los ingleses no se apuran en contar de que a su máximo jefe abatido en Malvinas lo mató un chico de la guerra, porque ellos cuidan su orgullo nacional, no se apuran en confesar esto. ¿Y por qué lo ocultamos nosotros? Yo mandé una carta al diario La Nación contando la historia de Ledesma y me la publicaron, pero me la tijeretearon de tal manera que no se entendía qué es lo que estaba diciendo. Claro, porque si contamos esto y tantos otros casos protagonizados por nuestros soldados de 18 años, se cae como un castillo de naipes la historia de los chicos de la guerra, solamente dignos de lástima. Para finalizar entonces les vamos a mostrar el video que hicimos dedicado a Oscar Ledesma. Las Malvinas jugué un rol, yo a la tierra yo de sol. Se dio así, no lo busqué, pero tampoco marqué. Es que el inglés iba tan
queremos entregarte un pequeño recordatorio en nombre de todos. Muchísimas gracias.